Perfecto. Un minuto, ya empezamos. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, empezamos. Denme un segundito que les voy a sacar acá el fondo. Así pueden ver un poco más. Ahí estamos. Ahí estamos mejor. Bueno, empezamos. Bueno, el lunes seguramente habrán estado trabajando con el profe Nicolás con respecto a la modernidad, ¿no es cierto? ¿Cómo estuvo eso? ¿Bien? ¿Más o menos? Cuéntenme. ¿Se entendió? ¿Estuvo medio aburrido? ¿Más o menos? Bueno, hoy vamos a seguir y vamos a aprovechar los recursos que tenemos en el aula. La idea que nos habíamos dado es... Profe, ¿Cómo? se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha bien. Sí, puede ser porque por ahí cuando me alejo, capaz que cuando me voy para acá, ¿sí? ¿Ahí se escucha peor? Hasta ahí se escucha bien. Bueno, entonces me voy a mantener cerca del compu para que no, ahí se escuche bien. Y de paso me vean. Igual no me importa tanto que me vean, sino que se escuche. Porque lo importante de mostrar ahora es ahí los recursos del aula. Bueno, ahí ustedes me avisan cualquier cosa. Nosotros estamos viendo ahí. Yo no estoy dejando admitir a nadie que no entre con su cuenta UNC, ¿sí? Igual que cuando me piden algún acceso a algún material, siempre entre con cuenta UNC, porque si no tengo 1.200 alumnos que se me no es mucho menor, porque en 3 materias, y si a cada uno que no entra con cuenta UNC yo le tengo que estar abriendo el que tengo que memoria, entonces acostúmbrense a ingresar con su cuenta UNC que está configurado así. Incluso para la MIT también, ¿sí? Si no estamos todo el tiempo suplementando los esfuerzos.
Bueno, les decía, vamos a utilizar los recursos del aula para sistematizar un poquito lo que venimos viendo, que es la modernidad, y vamos a entrar en los dos textos. Vamos a entrar primero en Defaz, que va a ser un raconto de los comienzos de la modernidad. Vamos a ver una X que él elabora, con los conceptos centrales del texto, y vamos a ver a Kant, que es un texto corto, pero que es uno de los principales autores de lo que podríamos decir la parte más importante de la modernidad. ¿Sí? Bueno, para eso nos vamos a ir a la unidad 1, vamos a ir abajo, donde tenemos recursos de la unidad 1, y acá tenemos estos barquitos, le digo yo, que tenemos distintos puertos, ¿sí? El primer puerto era el de qué es la modernidad, ¿sí? Ahí voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿qué podemos decir de la modernidad? ¿Se acuerdan que hablamos de la clase pasada y el miércoles también como estuvieron conmigo? Que la modernidad es un proceso histórico, que no es de un día, no es de un autor. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Voy a minimizar o correr un poquito la pantalla si se ve mejor. Lo que pasa es que también me gusta tener ahí la pantallita de los chicos por las dudas. La modernidad no es un día, no es un autor, sino que es un periodo histórico, ¿sí? Que inicia, como dijimos, en el Renacimiento, siglo XV, en 1400, en Italia, más o menos, si no pudiera criticarlo, que vamos a ver algunos de los comienzos de la modernidad, y que tiene su punto más alto en el siglo XVIII, 1700, se lo llamó el siglo de las luces. La Ilustración en Alemania, con Kant, el Iluminismo, va a recibir el nombre también en Francia, pero todo va a ser referencia a la metáfora de la luz. ¿Qué es la luz? Bueno, salir de los años oscuros, también se llamaba, ¿no? Los años previos a la modernidad era el oscurantismo, ¿no? La luz va a ser el hombre, el ser humano, vuelve a su uso de la razón. La razón vuelve a iluminar la historia. El hombre no es pensado y decidido por otros, sino que se anima a hacer uso de su propia razón. Y no es que se anima porque fue un acto de valentía, decir, bueno, me voy a animar, sino que había estructuras sociales, políticas, que impedían, ¿no? Una de las estructuras era la monarquía. No existía el concepto de democracia o de ciudadanía. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, si vos naciste en el feudo de Punilla, que pongamos acá a mi amigo, ¿usted puso su nombre? Benjamín es el marqués de Punilla, y todos los que nacimos en Punilla somos propiedad del señor feudal Benjamín, el marqués de Punilla. Y por más que no nos guste, no lo podíamos votar o cambiar. No había derecho en ese sentido. Vos eras parte del feudo, nacías y morías en el feudo, no podías cambiarte del feudo. Entonces, imagínense cómo vos te vas a animar a pensar por vos mismo cuando tenés un señor feudal que es dueño de tu vida, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer. Y no hay democracia, ¿no? Y la otra institución era la iglesia, donde se dice lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que creer, lo que no hay que creer, y si no hay castigo. No hay libertad de culto, de que cada uno pueda creer en lo que quiera o no creer en nada. Esos son dos de los grandes elementos que la modernidad va a ir de a poco repensando. Con autores, ¿no? Por ejemplo, no sé, han escuchado Rousseau, Voltaire, Montesquieu, han escuchado, han leído, ¿no? Bueno, estos autores empiezan a pensar un nuevo contrato social, esto de la división de los poderes, que en vez de que haya un solo monarca absoluto, no pueden haber tres poderes independientes que se controlen unos a otros. El poder ejecutivo, legislativo, judicial, que el poder ejecutivo y legislativo lo podamos elegir. Todas esas cuestiones que nosotros damos por hechas son conquistas de la modernidad. Por eso cuando uno ve un Estado que no es una democracia o que se guía por una religión,
decimos esto es un estado que todavía no llegó a la modernidad. Por eso estamos en contra en general de regímenes que sean autoritarios, no democráticos, o que se guíen por una religión que le imponga a toda la sociedad una visión religiosa y no haya libertad de culto. Porque es como retroceder en la historia. ¿Se entiende? Son estados que no pasaron por la modernidad. Ahora bien, la modernidad es un proyecto. Proyecto a construir una sociedad mejor, con la idea de progreso. De que si nos abocamos, las cosas no son así para siempre. Por ejemplo, porque Dios lo dice. Si creemos que está mal algo, por más que se haya dicho hace 2000 años, lo podemos cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si pensamos que la visión que tenemos judeo-cristiana es machista, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no a la mujer. La mujer la sacó una costilla de Adán, y eso hace que la sociedad haya sido centrada todo en el hombre varón, ¿no? En muchas cosas. Y que la mujer está para acompañar al marido, estudiar a los hijos, y que en la iglesia los únicos que pueden gobernar son los hombres, por eso no pueden haber mujeres, y porque... No, pero eso lo dice la iglesia, o lo dice Dios, porque está escrito en... La modernidad se va a rebelar contra eso. Va a decir, ¿por qué tengo que aceptar algo? Porque alguien de afuera lo decide. Esta idea es la idea de autonomía, anótenla, autonomía. Nomos, en griego, es ley. Autónomo, yo me tengo que dar mi propia ley. ¿No? La idea de autonomía del ser humano que cada día se va volviendo más autónomo, empieza a pensar por sí mismo y dice, bueno, está bien, por más que a mí me educaron en una religión y me dijeron que tal cosa, yo puedo pensar por mí mismo. Y si no estoy de acuerdo, ¿qué? ¿Me tengo que callar la boca? Y decir, como una ovejita, vieron que en la iglesia muchas veces es el pastor y las ovejas. ¿Quiero ser oveja o quiero ser un ser humano pensante? ¿El pastor qué hace con las ovejas? ¿Le pregunta lo que la oveja piensa? ¿Lo que la oveja siente? ¿Lo que la oveja cree? ¿Qué se hace en las iglesias? Se le dice a la oveja lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, te va para allá, te ovejita. En algún momento en alguna iglesia de alguna religión, el cura dijo, che, hagamos una ronda, una más de charlemos, deliberemos. No, el momento de la palabra, ¿qué es? ¿Quién habla? A la vez se le pregunta, le levantan la mano porque se pregunta. No, no hay momento para que la oveja pregunte nada. Usted es oveja, yo soy pastor. A la oveja no se le pregunta nada. Y la oveja no tiene derecho ni a voz ni a voto. ¿O alguien votó alguna vez para elegir un obispo, un cardenal, un pastor, un papa? Nada. Esa sociedad es très moderna. ¿Se dan cuenta? No hay concepto de democracia. No hay autonomía del ser humano. El ser humano es pensado y decidido por otros. Por eso Kant va a estar en contra de todo eso. Y por eso muchos de ustedes, muchos de nosotros, que nos hemos criado en una sociedad donde se nos bajó en estas cosas, cuando llegamos a la edad de ustedes, o antes, empiezan a ser ruidos, ¿o no? ¿O no les pasa? Tu papá te dice, no, hija, mientras vos vivas acá, sé todo lo que yo digo. ¿No? O vamos a un lugar y te dicen, no, vos tenés que hacer todo lo que nosotros decimos. O vamos a una iglesia, por más que te hayas criado ahí, y te dicen, no, esto lo dice así, fulano de tal, Dios A, B, Z. Además, la interpretación la hago yo también, porque también la palabra la podemos interpretar de esta manera, y vos lo único que tenés que hacer es amén. Tragar, así sea. Ninguna crítica, ninguna deliberación. Usted no está para cansar, usted está para ovejitas. Esta construcción de sociedad es la que se pone en jaque con la modernidad. ¿Ven cómo nos pega? Y por eso es un proyecto que todavía no se ha terminado de construir. En todos los lugares donde vos no podés hacer uso de tu autonomía, se pone en tensión esto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos te dicen no pensés, haz lo que yo te digo, papá, mamá, pareja, Estado, iglesia, incluso, están atacando tu autonomía. Profe, que te diga la verdad de la economía es esta, ¿no? Ustedes tienen que repetir como lo que dice el libro que yo escribí. Hay autonomía, ¿estamos de acuerdo? Porque mi ley tiene razón o porque mi ley está enojada.
o construir la autonomía de cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes vaya leyendo distintos autores, distintas teorías, y vayan ustedes creando su propio criterio. Y que yo les puedo decir lo que pienso, pero no significa eso que, de vuelta, pastor y ovejas. El profe tiene el conocimiento y ustedes son la oscuridad total. Por eso el aula es, el profe habla y ustedes obedecen y escuchan. ¿No? A lo sumo pueden preguntar. Nunca discutirle al profe, porque si no, mal. ¿Ven? Todo está armado. Eso es un autor dice que educación también es tremendo. ¿Ven? Es la crítica radical que no se hace en un solo día, en un solo autor, en una sola faceta de la vida. ¿Ven? Es una crítica a lo social, a lo político, a lo económico, a lo religioso, a las estructuras familiares, a la educación. O sea, es realmente un cambio social que algunos autores dicen todavía no se terminó de construir. Porque el progreso siempre se puede construir. Hay un montón de cosas que podemos... ¿Vieron que está de moda ahora la palabra de construirse? ¿Han escuchado esa palabra? Esto es parte de la modernidad, de decir, che, yo toda la vida me construyeron o me construí de esta manera. Ah, pero no puedo rebobinar y repensar algo. No, porque toda la vida, ¿no? O a tu abuelo ya no le entran balas porque el abuelito, no, el abuelo también puede cambiar. Tiene que tener ganas de cambiar, de construirse. Bueno, esta es la idea del progreso. Es decir, aunque hayamos hecho cosas mal, podemos repensar, volver atrás, pero siempre con la idea de que si nos ponemos, podemos construir una sociedad mejor. No está todo hecho y dicho para siempre. ¿Y tiene sentido o no? ¿Quién de nosotros quisiera ver una sociedad en la que todo el mundo piense y decide por nosotros? En la que no podamos votar, en la que nos digan, esta nena es lo que está bien, esto es lo que está mal, vos tenés que hacer y decir lo que yo pienso y lo que yo digo, siempre. ¿Quién quiere ver una sociedad? ¿No? Entonces, ese es el modelo de modernidad que se va a plantear como la visión estándar de la modernidad. Donde el hombre y su capacidad de pensar pasan a estar en el centro del mundo, ¿ven? Antes la historia la decidían los nobles, la iglesia, el hombre se estaba corrido de la historia. ¿Sí? En cambio, en la modernidad, el hombre, con su razón, pasan a ser el centro de la historia. Y la razón es el fundamento de todo el conocimiento, del ordenamiento y del progreso del mundo. Me toca ahorita, me toca un Pokémon. Se van a dar cuenta que el vínculo entre la razón y la fe no va a ser un vínculo fácil, ¿o no? Mientras la razón te dice, cuestiona todo, pensá por vos mismo, autonomía, la fe que te va a decir, obedece. Ya está todo escrito, ya está todo dicho, ¿no? Esa tensión la vamos a ver ahora en Kant, en Fass, va a ser una tensión permanente entre razón y fe. Un camino de encuentros y desencuentros, ¿sí? Donde razón y fe van a tener un diálogo complejo. No es fácil, no es amable el diálogo entre la razón y la fe. Y ustedes muchas veces lo deben vivir en ustedes mismos, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo cómo se va dando. La segunda visión que vamos a empezar a explorar a partir de la semana que viene es la visión crítica de la modernidad. ¿Sí? Nosotros estamos muy bien, estoy contando la visión estándar de la modernidad. Pero hay una segunda cara de la misma moneda, que sería la visión crítica de la modernidad. Va a haber autores que van a decir, bueno, este proyecto, que puede haber tenido buenas intenciones, en realidad no logró el objetivo, que era el progreso de la humanidad, ¿no? Porque estuvo teñido, algunos van a decir desde su génesis, desde su inicio, por otros condimentos, que van a hacer que la modernidad transforme al mundo y a la sociedad, ¿sí? Pero hacia un sistema que beneficia a determinadas personas, ¿sí? Algunos van a criticar el sistema capitalista, otros van a criticar el eurocentrismo, ¿sí? Entonces ya
también vamos a ver que no todos van a estar de acuerdo con que la modernidad ha logrado ese objetivo, ¿no? Pero hoy vamos a ver más la visión estándar y la semana que viene vamos a empezar a ver la visión crítica. ¿Se entendieron las dos visiones? ¿Alguien tiene dudas? No digan todos así con la cabeza acá y después en el parcial, bochazo. Prefiero que acá queden como unos nabos y en el parcial como unos genios, y no al revés. ¿Estamos de acuerdo? Somos muchos, es primer año, seguramente hay gente que esto ya lo estudió en el cole y le parece re fácil, y el otro que están así, están acomodando los cachitos en la cabeza. Entonces, tranqui. El profe repite, vuelvo a explicar, y si no, al final de clase siempre vamos a tener un rato antes, si no se animaron, se acercan, preguntan, ¿puedo volver a explicar esto? Tranqui. Pero no se queden con dudas. O si pasó todo muy rápido, yo trato de ir a un ritmo ni que sea muy aburrido, ni tampoco, viste, a 2x, si no van a ir volando atrás mío. ¿Vamos bien hasta acá? La gente de Meet, ¿cómo viene? Hay una consulta. Ah, muy bien, abro. ¿Cómo venimos? Ahí está, quiero reacciones, ¿eh? Bien, bien, quiere decir que están activados. Pregunta, Candela pregunta. Faz y Kant son parte de la visión estándar entonces y Wallenstein y Dussel la crítica. Muy bien, Candela. Sí, ese sería el ordenamiento de textos. Faz y Kant representarían un poco los textos de la visión estándar y Dussel y Wallenstein representarían los textos de la visión crítica. ¿Sí? Ahí, eso es lo que preguntaba Candela, ¿ven? Tobías hace una pregunta sobre la visión crítica. Tobías, te la voy a pedir que me la dejes picando para la semana que viene, que justamente vamos a ver estos autores, y vas a ver que no hay una sola crítica, o sea, no le pegan de un solo lado a la modernidad. Algunos autores van a criticar, como yo les decía, el carácter eurocéntrico, ¿no? Que está basado en Europa, en unidad, con una idea de centro-periferia. No quiero hacer spoiler, pero bueno, algo les puedo contar para que cuando lean los textos entiendan. Otros autores van a hacer el énfasis en el sistema capitalista, ¿sí? En la burguesía, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí todo bien. Tenedme paciencia y así hoy vemos lo estándar, ¿sí? Y después seguimos con lo crítico. Bueno, perfecto. Avanzamos. Bueno, vamos a seguir entonces al segundo puerto, que es el puerto de la modernidad como época. Ya hablamos de la visión estándar, yo ahora les voy a poner el videito. Díganme si se escucha bien ahí en Meet, que voy a compartir este video que está acá en pantalla. Lo vamos a maximizar. El comienzo de la modernidad es ante todo... ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien en Meet? Listo, perfecto. Este video lo tienen ahí, ¿no? En el recursos, así que lo pueden volver a ver. Está bueno para estudiar para el parcial. Son cortitos los videos, ayudan. Obviamente no reemplazan la lectura del texto, pero me parece que están bien. Ahí lo pongo de vuelta. Una ruptura con la tradición medieval, una ruptura con las determinaciones de la Iglesia sobre el mundo cultural y social. Los dogmas, los principios divinos, eran los que organizaban y orientaban a la sociedad europea, previo al siglo XV y XVI. Esta ruptura surge desde los debates hacia el interior de la Iglesia, que tendrán como protagonistas a Lutero y Calvino, entre otros, quienes impulsan la Reforma Protestante. Este periodo se conoce como Renacimiento y pone al hombre en el centro. Ahora, el conocer el mundo y su funcionamiento es posible a través de la razón humana, de la producción de conocimiento que se irá dando de forma evolutiva. Será ahora el conocimiento científico el encargado de dar respuesta a las preocupaciones del hombre sobre el cosmos, la naturaleza y sobre sí mismo. Esta revolución científica buscará la verdad desde la experimentación y la sistematización de las ideas desde metodologías rigurosas. En este contexto se iniciará un proceso que Weber denominó modernización, consistente en la progresiva separación de esferas del mundo cultural. La ciencia se ocupará de lo verdadero, la ética de lo bueno y la estética de lo bello. Con la llegada del siglo XVIII, conocido como la Ilustración, el mundo moderno comienza a tomar forma concreta. Para que este mundo moderno se concrete, era necesario organizar la vida en sociedad. Se consolidan una serie de instituciones a la luz de tres grandes revoluciones: la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la Revolución Americana.
una nueva forma económica con la producción en las fábricas, el desarrollo de los mercados, la concentración de la vida en los centros urbanos, una nueva forma de gobierno con la consolidación de los estados-nación democráticos y el fin de los privilegios tradicionales de la nobleza frente a la naciente burguesía. Fuera de Europa aparecen nuevos movimientos que pugnan por el fin del sistema colonial. El siglo XVIII, conocido también como siglo de las luces, representa la efervescencia que llevará a la humanidad al progreso, la felicidad y la libertad de la mano del conocimiento. Todos estos cambios, con continuidad en el siglo XIX, dan lugar al surgimiento de las ciencias sociales. Así, se concreta aquel proceso de modernización señalado por Weber, incorporando al campo de la ciencia preguntas sobre lo social. Bueno, ahí tenemos varias ideas, ¿no?, que en 2 minutos nos tira el texto. Vamos a profundizar, ¿sí? Vamos a poner la visión crítica si quieren, así ya tenemos los 2 videos, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Para la visión crítica, la Revolución Francesa será leída como un hecho político que expresa una nueva organización del poder, asentada en distintos grupos en función del lugar que ocupan dentro del capitalismo. Uno de estos grupos es la naciente burguesía, que ha logrado un cierto poder económico a partir de la revolución industrial. También nos encontramos con los tradicionales sectores de la nobleza, que comienzan a perder sus privilegios y una nueva clase social aparece, los trabajadores, que deben incorporarse tanto a la vida industrial en las fábricas como a la vida urbana en la ciudad, despojados de todo, de privilegios, de poder y de las condiciones que ofrece la vida moderna. La existencia misma de estos 3 sectores hace que la vida social sea conflictiva y requiera de cierto control y organización que se disputará desde 3 cosmovisiones diferentes: el liberalismo, el conservadurismo y el marxismo. Como producto de la Revolución Francesa, esta disputa se resuelve con el posicionamiento del liberalismo como ideología dominante que busca el control del cambio social y su normalización. En este marco surgirán las ciencias sociales para dar los fundamentos, basados en el conocimiento, para el control y el gobierno del cambio. Bueno, este video representa un poco, un resumen, por supuesto, muy breve, del texto de Wallerstein, ¿sí? Si quieren anotarlo, para que ya cuando estudien pueden tomar este video también como punto de partida, que es la visión crítica, que está en el puerto 1, la modernidad como época, lecturas históricas. El texto de Wallerstein sería uno de los textos de la visión crítica para que complementen con el video, ¿sí? Bueno, vamos entonces a meternos de lleno con, esperen que cierro un poco de pantallas y les vuelvo a compartir. Vamos a meternos de lleno un poquito con el texto de, de Horacio Faz, ¿sí? Acá tienen, ahí les voy a compartir pantalla de vuelta a los chicos. Acá tienen, dentro de recursos de la unidad 1, una guía de lectura, recuerden, que pueden hacer para repasar los textos, anoten, así no se olvidan, y para la semana que viene empezar a hacer las guías de lectura de Wallerstein y de Dussel, vienen bien. Tienen algunos mapas también conceptuales, ¿sí? Y nosotros nos vamos a meter ahora ya vimos el puerto 1, el puerto 2, donde están planteados los ejes que acabamos de ver. Y nos vamos a meter con el texto de Horacio Faz. Ya dimos una presentación de los conceptos básicos. Bueno, el texto de Horacio Faz se llama El comienzo de la modernidad. Horacio Faz es un
es un profe de acá de la universidad, ya fallecido, profesor de la Facultad de Filosofía, fue profe mío, tuve la posibilidad, el privilegio de tener clases con él. Y él escribe este pequeño texto para un encuentro, ¿no? Donde él quiere contar un poco cómo fueron los comienzos de la modernidad y también hace una reflexión desde la actualidad. En las últimas líneas del texto, él va a hacer una reflexión sobre, bueno, cómo nos interpela la modernidad o el espíritu de la modernidad en la actualidad. Es un lindo texto como para, donde él intenta, sin ser un intento de sistematizar todas las épocas, pero sí hace un raconto interesante de algunos textos y algunos conceptos importantes, ¿no? Que están ahí contenidos un poco también de manera muy resumida en el video que vimos de la visión estándar de la modernidad. Bueno, Horacio Falk lo que nos va a plantear es que hay una serie de hitos históricos que van a ir dándole forma a la modernidad. Y él va a ir planteando algunos hitos históricos, ¿no? En distintos ámbitos de la ciencia, del arte, ¿sí? Bueno, uno de los grandes hitos, ¿sí?, que podemos mencionar es la imprenta, ¿no? La imprenta, ustedes no sé si saben que uno de los primeros libros que se imprime con la imprenta es la Biblia, ¿sí? La famosa Biblia de Gutenberg, en Alemania. Antes de la imprenta, los libros se copiaban a mano, ¿no? Los libros se copiaban a mano. Si quieren, yo sé que a algunos les gustan los años, acá les pongo. Estamos hablando del siglo XV, ¿sí? ¿Ven? La invención de la imprenta de tipos móviles, ¿sí? Estamos hablando del siglo XV, ¿sí? Entonces Juan dice, bueno, esto es un campo, ya hay un campo. Dice, profe, pero usted habló de la iglesia. Bueno, vamos a tratar de darle un poquito de forma a ese episodio, ¿no? Pensemos un mundo en el cual las cosas se copian a mano, o sea, no hay imprenta. Los textos, el conocimiento que está en esos libros, circula de manera muy lenta. Primer punto. Segundo, tener un libro resulta algo extremadamente costoso. Imagínense lo que cuesta poner a una persona a copiar a mano un libro. Entonces no es para cualquiera, no cualquiera puede acceder a tener un libro en su casa. Primer punto, la transmisión del conocimiento es súper lenta. Si quieren anoten, pero yo les estoy haciendo un poco un esquema. Segundo punto, costoso. No cualquiera podía tener acceso a un libro. Tercer punto, no todo el mundo sabía leer y escribir. Por lo tanto, por más que tuviera los libros, no cualquiera podía leerlos. Entonces, primer punto, la difusión del conocimiento y de las ideas muy lenta. Segundo, caro, costoso porque había que copiar a mano. Tercero, no todo el mundo sabía leer y escribir. Por lo tanto, es difícil. Y otro punto también es que el conocimiento toda la vida es asociado a poder. Entonces, mucha gente tenía los libros, pero no quería que todo el mundo los leyera. Entonces, las bibliotecas eran lugares donde no accedía cualquiera. Porque vos podías llegar a leer algún libro que fuera en contra de lo que decía el rey, que decía la iglesia, y entonces, eso también era una fuente de controlar, de poder. Entonces, ¿cómo se hacía? Y bueno, por ejemplo, yo le decía al monje, no sé, Benjamín, vaya al convento de Toledo, que él era monje de mi iglesia, vaya al convento de Toledo y cópiese estos 5 libros. Benjamín se iba 2 años, se instalaba en esos 2 años copiando 5 libros y a los 2 años los traía. Fíjense. Y ahí recién los monjes de ese nuevo convento podían leer esos libros. Y ahí adentro se discutía y a ver si esto se iba a abrir al público o no, si convenía que la gente lo supiera. O sea, había un control muy fuerte sobre el acceso al conocimiento. Además que el idioma era el latín o el griego.
tampoco es un idioma que pudieran leer o hablar la gente común. La Biblia, al ser uno de los libros que más se requerían, se imprime en el idioma que la gente habla, que en este caso era el alemán. Cada uno podía tener en su casa una Biblia y leer la palabra de Dios autónomamente. ¿Se acuerdan lo que el profe les decía hace un rato de la autonomía? Ya no era que alguien en una misa en latín, y vos no entendías nada. Nadie quería que vos entendieras nada. En cambio, vos tener la Biblia en tus manos y leer la palabra de Dios en tu idioma, te permitía comprender por tus propios medios lo que Dios había dicho. Entonces empieza a haber una relación entre comprensión y creencia. ¿Sí? Es más, hay algunos autores, San Agustín, bueno, que van a decir, ¿no? Creer y comprender van de la mano. Si yo comprendo lo que creo, mi creencia se profundiza. No es lo mismo que te digan, esto es así, y vos cerrás los ojos y así que sí, a que te digan, sí, yo creo, pero si lo entiendo, si lo comprendo, si lo leo, lo puedo entender, mi fe va a ser mejor, porque va a ser más profunda. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que uno podría tomar el otro camino, de leer y decir, me parece que esto no es así, o lo que me están haciendo creer, yo lo interpreto de otra manera, ¿no? Que ahí es donde aparece la Reforma Protestante, ¿no? Que es otro elemento que veíamos en el video, que es esta cuestión, acá les pongo también Reforma Protestante. ¿Ven? Que elabora una interpretación distinta a la interpretación vigente por el catolicismo, por el cristianismo. Y abre en Europa una división entre dos formas de comprender el mismo texto. O sea, no es como los judíos que creen en el Antiguo Testamento y no creen en Jesús, ¿no? En cambio, acá eran dos religiones que creen en lo mismo, pero interpretan cosas diferentes. Esto también abre la cuestión de decir, che, entonces no era tan monolítico, no era todo tan, ¿no?, interpretable de una sola manera. ¿Quién se arroga el derecho a interpretar la palabra de Dios, ¿no? El intérprete de la palabra de Dios es todo un tema. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver cuando veamos la hermenéutica, el comprensivismo, que va por ese lado también, ¿no? De cómo comprender un hecho social. Pero acá lo estamos trayendo desde el histórico, es decir, ¿y entonces quién, no? ¿Soy team protestante o sigo con el team católico? ¿Y quién tiene razón? Viste, como cuando hubo un debate político, ¿no? Y los dos tienen cosas que vos decís, che, esto me convence, pero entonces, ¿cómo es? O sea, no era que Dios decía una cosa y todos lo interpretábamos de la misma manera. Por más que haya un texto único, las interpretaciones posibles de ese texto pueden ser múltiples. Y eso también abre otro juego. ¿Me van siguiendo? Vimos entonces imprenta, vemos Reforma Protestante. Después aparece, nos cuenta Fass, otro hecho histórico que es el libro de Copérnico. Siglo XVI, ¿no? El libro de Copérnico sobre las revoluciones de las esferas celestes marca otro granito de la modernidad. Hasta ese momento la astronomía decía que la Tierra era el centro del universo y el hombre era el centro de la creación. Todo éramos, ¿no? Nos creíamos el centro de todo. Bueno, este texto va a pasar de una mirada geocéntrica, la Tierra es el centro de todo gira, a una mirada heliocéntrica, helio con H, helios, el Sol, ¿no? Donde el Sol es el centro y todos giramos alrededor. Esto que nosotros damos por hecho y que nos parece obvio, produce una revolución.
¿Todo bien? Benjamín, ¿estás vivo? ¿Bien? Bueno. Un poco de humor. Se ríen acá. Bueno. Repito. Ahora algunos entienden por qué el profe graba. Bueno, no, fuera de broma. Volviendo a Copérnico. ¿Cómo volvemos a Copérnico después? Volvemos a Copérnico. La idea es que lo que va a decir Copérnico, yo no lo puedo ver con mis sentidos. Anoten esto. Uno sigue diciendo que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Hasta el día de hoy, ¿o no? Salió el sol, decimos. El sol no salió. Pero como nosotros sentimos que nos movemos, pero si vemos que el sol corre, decimos que el sol se mueve, porque eso es lo intuitivo. Entonces la intuición sensible, lo que vemos, a veces no es lo que verdaderamente la ciencia después termina descubriendo. Nuestros sentidos nos engañan, van a decir algunos autores. Repito, la intuición sensible, hasta el día de hoy, seguimos diciendo, el sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿No? Entonces, la ciencia muchas veces tiene que ir más allá de la intuición sensible, porque los sentidos nos pueden engañar. Solamente a través de la razón podemos descubrir las verdaderas leyes de la naturaleza. Solo a través de la razón podemos descubrir las verdaderas leyes de la naturaleza. Vamos a ver que no es tan sencillo, pero vamos de a poco. Entonces, la intuición nos dice... Perdón, profe, ¿puede repetir eso? Sí, obvio. Todas las repeticiones, ya voy a poner el CBU, 20 lucas. ¿Vieron anoche, no sé si ven tele, porque los jóvenes ya no ven tele? ¿Vieron anoche en Canal 12 que ese programa de Guido Casca? Estuvieron chicos ciegos que están en la peatonal siempre acá del centro de Córdoba, estuvieron anoche en el programa de Guido Casca, ¿lo vieron? Se ganaron, la gente fue por depositar, se ganaron, no sé, como 80 millones de pesos. Esto de depositar el CBU, repito. El giro que hace Copérnico, se lo llama así, el giro copernicano, lo digo con otras palabras, pero voy a volver a decir lo mismo, es poner al sacar la Tierra como centro de todo, del sistema, esa sería la mirada geocéntrica, y poner al Sol en el centro del sistema. Y la mirada heliocéntrica, helio con H, heliocéntrica. Esto implica ir en contra de la intuición sensible, de lo que vemos. Porque nosotros seguimos viendo, seguimos sintiendo de que la Tierra no se mueve. Si yo les digo, la Tierra gira 24 horas sobre su eje y además el movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿ustedes sienten algo de eso? No, profe. Si yo te digo todo eso y estamos a tantos metros por segundo, eso está loco, profe. O sea, nosotros lo creemos porque la escuela de chiquitos nos lo dijeron, ¿o no? Pero si yo te lo digo, hasta que no te tomas un cohete espacial y no salís alrededor y no ves la Tierra que gira, no te das cuenta de eso, ¿no? ¿O no? Entonces, la ciencia va a partir del fundamento de la razón. Va a decir, muchas veces nuestra intuición empírica, lo que nosotros vemos, no es lo que verdaderamente la razón nos llega a descubrir. Porque las leyes se descubren a través del uso de la razón. Copérnico logra descubrir las leyes de los movimientos de los cuerpos celestes. Y además, otro gran propósito que van a hacer estos autores es que la logra describir en lenguaje matemático. Anoten. La logra escribir en lenguaje matemático. La ciencia y la matemática van a estar muy de la mano. Porque la matemática no es subjetiva. Y las leyes no se crean, sino que se descubren.
Toda la vida estuvo la ley. Lo que pasa es que no habíamos hecho un uso adecuado de la razón para descubrir a cuántos metros por segundo gira la Tierra alrededor del Sol. O que no gira de manera circular la órbita, sino que es una elipsis y el Sol tampoco está en el medio, sino que está en uno de los focos. Bueno, todo eso yo lo puedo calcular matemáticamente y me permite explicar, anoten, me permite explicar el comportamiento de los cuerpos celestes. Me permite explicar el comportamiento de los cuerpos celestes. ¿Vamos bien hasta acá? Porque fui contando lo mismo y avancé un poquito, ¿no? Las leyes no se crean, las leyes se descubren, las leyes de la naturaleza ya están, existen, pero se descubren haciendo uso de la razón, e incluso yendo en contra de nuestra intuición sensible. ¿Sí? Copérnico, entonces, va a ir en contra de lo que decía la astronomía y la Iglesia también. Porque la Iglesia tenía sus propios astrónomos. Y que decían esto, de que la Tierra era el centro del universo, el ser humano era el centro de la creación, y esto va a ir derribando esto. Y además, ¿por qué derriba una teoría de la otra? Y bueno, porque tiene la capacidad explicativa. Había un movimiento que no se podía explicar con la teoría geocéntrica, la de que la Tierra era el centro, ¿no? Imagínense que nosotros sostenemos que la Tierra es el centro. Entonces nos vamos al campo, nos vamos todos de carpa a la sierra, esté todo oscuro, y nos ponemos a ver una semana las estrellas todas las noches. Si la Tierra fuera el centro y estuviera quieta, ¿qué tendría que pasar? Que uno, a lo largo de los 7 días de la semana, tendría que ver que, por ejemplo, una estrella aparece acá, sería ustedes acá, y cada día la vamos viendo mover hasta que desaparece, ¿o no? Del horizonte visible nuestro de la noche. Y en determinada cantidad de días va a pasar por atrás nuestro y va a volver a aparecer, ¿o no? Esa sería la predicción lógica, racional, de la teoría. Si eso se diera así, uno tendría que decir, se comprueba la teoría, o por lo menos es algo que confirma, salvo que aparezca otro, ¿no? Otro hecho, que confirma que estamos bien. ¿Qué pasaba? La estrella aparecía en el cielo, avanzaba un día, día 2, día 3, día 4, pero en un momento hacía esto, como un rulito. En vez de seguir, se iba para arriba, volvía para atrás, la estrella, y después volvía. ¿Me siguen? Hacía como un rulito. ¿Se ve? Hacía para arriba, para atrás, y volvía. Llamaba efectos retrógrados del planeta, o de la estrella, o de lo que fuera. Entonces, eso ya no se podía explicar con la teoría del geocentrismo. Era una anomalía en la teoría, un efecto anómalo, un efecto que no está previsto en la teoría, en la ley. ¿Me siguen hasta acá? La teoría de Copérnico permite justificar y explicar bien ese efecto, el del rulito. ¿Me siguen? Sí. Se decía que la Tierra es esférica. Sí, la otra cuestión que venía de los griegos, de Ptolomeo, que eran los astrónomos que mantenía la Iglesia, era que todos los cuerpos celestes, esferas, sea la luna, o sea, eran esferas perfectas, ¿sí? Y el otro autor que seguramente conocen es Galileo, ¿no? Galileo Galilei, ahora lo vamos a ver, también pone en jaque con el día cuando se descubre el telescopio. Ahora lo vamos a ver. El otro autor que menciona Horacio Faz es Galeno. ¿Sí? Galeno Galeno era un médico y cirujano griego, por eso a los médicos se les dice galenos también, ¿sí? Y entonces Horacio Faz, en su texto, ¿sí? Vuelvo acá al texto. ¿Alguien me llamó?
Sí. ¿Cómo? Los parlantes están... Me alejo. Ahí. Es que el profe se emociona. ¿Ahí se escucha bien? Listo. Les decía, Galeno era un médico de la antigüedad. Estoy abriendo el texto de Horacio Faz para mostrarles. Ahí estoy compartiendo el texto de Horacio Faz. Y entonces, en el mismo año, 1543, dice Horacio Faz, aparece otro texto, además del de Copérnico, es el de Vesalio. ¿Ven ahí Vesalio? Andrés Vesalio, sobre la estructura del cuerpo humano, que también pone en jaque muchas de las cuestiones que se creían hasta ese momento. Hasta ese momento se creía que el cuerpo humano, como estaba hecho imagen y semejanza de Dios, era diferente del resto de los animales. Y por lo tanto, cuando un ser humano fallecía, se lo tenía que enterrar en un campo santo y era considerado algo totalmente en contra de la religión, diseccionar el cuerpo, abrirlo. Esta gente, yendo en contra de los mandatos religiosos para poder hacer avanzar la religión, la fe, la razón, perdón. Repito, esta gente empieza a diseccionar los cuerpos, a abrirlos, para poder analizar y poder hacer avanzar la medicina. Y empiezan a escribir libros sobre el cuerpo humano. Sí, tenemos órganos, el sistema circulatorio, y nos empezamos a ver que no éramos tan diferentes a otros animales. ¿Sí? Habrán visto los dibujos de Leonardo da Vinci también sobre el cuerpo humano. Bueno, eso no era lo habitual. ¿Por qué? Porque de nuevo estaba prohibido. El ser humano, haciendo uso de la razón y en determinados lugares donde empieza a haber un poco más de tolerancia a estos comportamientos, empiezan a aparecer como pequeñas luces que hacen avanzar la ciencia. En este caso, no a través de la razón, sino a través de la observación, de ir y ver un cuerpo humano. Entonces, yo puedo teorizar un montón de cosas de cómo es el cuerpo, pero hasta que no abro uno y no lo observo y no constato, puedo decir cualquier cosa. Entonces empiezan a aparecer como dos corrientes, ¿me van siguiendo? La de Copérnico, de decir, ojo, que lo que vemos a veces no es la verdad, hay que mirar más allá, haciendo uso de la razón, porque los sentidos nos engañan. Esa va a ser una vía más racionalista, hacer uso de la razón, y va a haber otra corriente que va a decir, ojo, que yo puedo pensar o racionalizar un montón de cosas, pero hasta que yo no observo el hecho concreto, no abro el cuerpo humano, no sé qué pasa. ¿Me siguen? Entonces van a ir de la mano lo racional y lo observacional. Pero en ambos casos van a ir en contra de los mandatos y de que alguien te diga, esto es así, y vos decir, bueno, está bien, ¿no? Por dos vías diferentes se va a ir accediendo y progresando en distintos campos de la ciencia. ¿Me siguen hasta acá? Uno que va a ir más a lo empírico, a lo concreto, al hecho observable, abramos los cuerpos, miremos la naturaleza y saquemos conclusiones desde los hechos, porque si no yo puedo teorizar cualquier cosa en el aire. Imagínense que ahora en un rato se larga a llover. Y yo digo, bueno, ¿saben por qué está lloviendo? Porque los angelitos están tristes y están llorando en las nubes. Incomprobable, me dicen ustedes. Bueno, eso es porque vos no creés. Pero es así. Como te portaste mal, los angelitos están tristes, estás llorando y por eso llueve. Cuando te portes bien, ¿saben la cantidad de años que la gente rezó para que hubiera buenas cosechas, para que llueva o para que no llueva o no? Y se le rezaba a los dioses porque se creía eso. O sea, no estoy diciendo cualquier cosa. Hoy en día podemos agarrar un avión, subir hasta las nubes, ir y constatar si están o no están los angelitos o no. ¿O no? Entonces me puedo tomar un avión,
me meto entre... ¿Alguna vez se metieron en el medio de la nube la primera vez? ¿Se acuerdan cuando eran chicos o alguien nunca voló? Cuando uno se mete en una nube, dice, wow, estoy dentro de una nube. O pasar por arriba de una nube, ¿no? Pasar... Y te encontrás que no hay angelitos, aunque esté lloviendo. Entonces un teórico te podría decir, los angelitos existen, pero no son visibles para la gente que no cree. No, pero yo creo. No, pero tenés que creer mucho para verlo. O sea, yo siempre puedo postular una entidad que no se puede comprobar, que no se puede ver, pero que es real, solamente para los que creen. ¿Ven? Esa línea es la que esta gente, de los hechos concretos de la disección, va a decir, y esto nos puede llevar a cualquier lado. Las leyes son complicadas, porque son como los angelitos, ¿viste? Se postulan, pero no se pueden ver, no se pueden tocar, es como que hay que creer. Esta gente va a ser más de, ¿vieron? Si yo no lo puedo tocar, no puedo hacer un experimento, por lo menos, no te creo. Entonces, anoten, la observación, la experimentación, va a complementar la formulación de leyes o de entidades. ¿Ven cómo se va armando la ciencia? Decir, che, yo puedo postular algo en abstracto, una ley, y hasta la puedo matematizar, pero después van a venir los del lado empírico que van a decir, pero yo tengo que poder observar, o debo poder hacer un experimento donde se constate lo que voy a decir. Aunque sea una observación indirecta, ¿me siguen? Sí. Y las personas que hablábamos razón, de usar los puntos solamente tienen ese punto de vista, o era como que también daban ese lugar, un punto de existencia de algo más. Ahora lo vamos a ver, déjame la picando. Sí, ahí vamos a ver que es un debate que no se soluciona fácilmente, ¿no? Pero los dos van a estar en contra de esto de que te digan lo que tenés que creer y uno no. Entonces ahí va a ir un poco el avance. Bueno, avanzo. Galileo es el otro autor que yo les mencionaba. También lo menciona Fass. Galileo Galilei, astrónomo, creyente, ¿sí? Estamos hablando de ya el siglo XVII, ¿sí? 1600. Empieza a publicar y, como ustedes ven, o como ustedes ya saben, empieza a aprovechar los avances de la óptica y el telescopio. De vuelta, la idea de la observación. De decir, bueno, a ver, yo voy a observar más y de hacer experimentos. Galileo era mucho de crear experimentos y de hacer observaciones. Entonces Galileo dice, bueno, yo voy a observar con el telescopio y empezó a descubrir lunas alrededor de planetas y empezó a ver, por ejemplo, que la luna nuestra no era una esfera perfecta, como decía la iglesia, sino que tenía cráteres. Entonces los astrónomos de la iglesia le decían, no, estás equivocado. Y él era creyente, no es que quería sabotear a la iglesia. Entonces le decían, bueno, vengan y vean por ustedes mismos. Se ponían, veían, y efectivamente el telescopio les mostraba que había cráteres. No, el telescopio está mal. Bueno, armemos otro telescopio, veamos desde otro lugar. Vamos. Y no, es el diablo que le está haciendo ver. ¿Ven? Entonces, querer sostener una teoría en contra de la evidencia empírica. Entonces la ciencia moderna le va a ir ganando a esa historia. Es decir, mirá, hicimos otro telescopio, hicimos otro experimento, lo observamos de otro lado, y todas las observaciones son concordantes, nos van mostrando de que la luna tiene cráter. ¿No? Entonces la ciencia empieza a progresar cuando dejamos de ser pensados y decididos por otros, sino que empezamos a hacer uso de experimentos, de observación, de tecnología que empieza a avanzar para poder
mirar la naturaleza, mirar los astros, ¿sí? El cuerpo humano, y así avanza la ciencia. Vamos a llegar un poquito al siglo XVIII, así les presento a Kant. Yo acá estoy en el puerto 2, para que ustedes puedan mirar después el barquito que dice puerto 2. Acá les va a contar un poco lo que ya hemos visto, ¿sí? Ya vamos a hablar de las ciencias sociales, todavía estamos hablando de la modernidad en términos generales. Tienen un par de videos sobre el conocimiento de Darío Stanriver, que es un filósofo argentino. Y Fass elabora esta idea de la X, que nosotros le hicimos acá un Genially como para ilustrarla un poquito más. Este sería uno de los corazoncitos del texto de Horacio Fass. Sí. Antes de pasar ya. Se plantea en textos como la ciencia en esa época, ya que lleva más películas, se muestra también una cara distinta de los textos, ¿no? Porque si bien los textos no fue una reflexión, no fue tanto como nos encuentran en los textos, mucho más complejo la reflexión, ¿no? O sea que se plantea mucho en la iglesia, enfatizaba mucho en vos tenés que creer, y no tan creer, porque se daba identidad, como nos dice ahora el texto de Mateo Riva, no, era así, era Sí. A los que les interese, acá empieza el profe modo sugerencia, no modo cosas obligatorias. Que le interese este punto de las discusiones entre la Iglesia y Galileo, Copérnico, hay un documental en History Channel, que lo pueden ver en YouTube, que se llama La Guerra de los Cielos. La Guerra de los Cielos. A ver si lo encuentro, se los pongo acá para que lo vean, no el documental, sino para el que vean el enlace. La Guerra de los Cielos, History Channel, a ver si aparece así. No la de los alienígenas al central, esa no. Combates aéreos. Bueno, después si no se los busco, que va a contar un poco la historia. Después pueden buscar algún documental de Galileo Galilei. Galileo Galilei lo matan. No les quiero hacer spoiler, si les quieren ver, pero lo matan, la iglesia Es más, el Papa Juan Pablo II, siglo XX, pide perdón en nombre de la iglesia, no en nombre de él, pobre, no tenía nada que ver, él no mató a Galileo, en nombre de la iglesia, como representante de la iglesia, por lo que se le hizo a Galileo Galilei en esa época. O sea, la iglesia recién reconoce formalmente estuvo mal, ¿no? Pero hubo una guerra. Lo mismo va a pasar con toda la cuestión monárquica, ¿no? Que vamos a ver también. No es que vos vas a un monarca y le decís, mire, señor rey, usted que ha sido rey durante toda la vida y su familia ha heredado el trono, me parece que estaría más copado hacer una democracia, ¿no le parece? ¿Qué te parece que te va a decir el rey? Que nosotros deberíamos dejar de ser súbditos y deberíamos ser todos iguales, ciudadanos. ¿Qué le parece? ¿Se cambia una sociedad charlándola esa historia? Por eso existe la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa no es que amablemente fueron al Palacio de Versalles, si alguna vez van a Francia, van al Palacio de Versalles, se acuerdan de esta clase, le va a servir para algo esta clase, para ir al Palacio de Versalles. Decir, yo tuve una clase social, van al Palacio de Versalles y les van a contar la historia de María Antonieta, del rey, cómo vivía la gente, la toma de la Bastilla, ¿no? La Bastilla no es la pastilla, no, la Bastilla era una cárcel. Estaban todos los que decían algo en contra del rey. Entonces no es amor de la cuestión, no es que decir, bueno, a ver, nos pongamos de acuerdo, lo charlemos, ¿viste? O con la iglesia. Che, me parece que nosotros deberíamos poder opinar. No es que la iglesia va a decir, bueno, a ver, sentémonos y charlemos. ¿No? El poder se mantiene. Por eso estaban también las cruzadas, ¿no? Para ir a conquistar la Inquisición. ¿Saben lo que fue la Inquisición? La Inquisición fue tremenda. Era un tribunal de fe. Y si ellos decían que vos no estabas practicando la verdadera fe, te torturaban, te mataban. O sea, la Inquisición no duró un año aparte. Entonces, todos estos poderes se sostuvieron hasta donde pudieron. Por eso fueron revoluciones, fueron reformas. Tranqui, ¿viste? Que se juntaron a charlar. Fueron siglos y siglos hasta que la gente hizo esas revoluciones. Así que sí, fue complejo el tema, no fue tan sencillo, tan lineal como decíamos, ¿no? Bueno, vuelvo a la X de Kant, de Fass, perdón, donde están un poco los resumidos los conceptos que va a plantear el autor. ¿Venimos bien en Meet? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Me preguntan, ¿eh? Genial. Bárbaro. Bueno, entonces vuelvo a nuestra X. Comparto pantalla. Ahí tienen la X. Bueno, Horacio Fass va a decir, bueno, se van a ir generando dos grandes corrientes, que yo algo le estuve adelantando, ¿no? Por un lado, va a ser el racionalismo y por otro lado va a ser el empirismo. Yo lo que les voy a tratar de explicar en un rato y sin trivializar, o sea, sin hacerlo demasiado light, es a grandes rasgos estas grandes corrientes. Yo no quiero que ustedes sean especialistas en empirismo, pero sí que entiendan un poco los grandes conceptos. ¿Sí? Por un lado, el racionalista, donde ustedes ven autores como Descartes, el racionalismo, ¿no? Descartes va a decir, bueno, la duda, la famosa duda de Descartes, o la duda cartesiana, también se llama, ¿no? Descartes va a decir, bueno, yo puedo dudar de todo. ¿Por qué? Y porque si los sentidos me engañan, como lo del sol se pone, ¿no? Sol se mueve. Si me engañan una vez, yo no sé cuándo me están engañando y cuándo me están diciendo la verdad. Esto es como por decir, no voy a lo que engaña. Después ya está, podés dudar de todo. No, me mejor confía en mí. ¿No? Es como una vasija que se rompe, la pegás, pero vos ves las grietas, ¿no? Y te acordás cada vez que ves la vasija. Acá es lo mismo. Si una vez te engañaron los sentidos, eso no lo ponen en el parcial, después se acuerdan de eso y no se acuerdan de Descartes. Repito, Descartes va a decir, los sentidos me engañan en la ciencia. Entonces yo puedo dudar de todo. Porque yo cuando sé si con lo que estoy viendo no es un engaño de los sentidos. Va a estar impactado por esto que yo le digo de Copérnico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Descartes dice, de lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando, ¿no? Y por lo tanto, de que estoy pensando. Entonces, el inicio del conocimiento no puede ser otro que la razón. Nunca pueden ser los sentidos el origen del conocimiento científico. Porque el conocimiento científico basado en los sentidos puede estar basado en un engaño. Como fue durante miles de años creer que la Tierra era el centro del universo.
De lo único que no puedo dudar, dice Descartes, es de que estoy dudando, que por lo tanto estoy pensando. Puedo dudar hasta de que este cuerpo es mío, de lo que estoy viendo, esto capaz que no existe, ¿no? Dice, entonces yo soy una cosa que piensa. Eso es lo único que puedo decir. Soy una cosa que piensa. Para los que les guste la literatura o les guste el cine, Matrix, ¿han visto Matrix? Una película vieja, está basada en la duda cartesiana. No les quiero hacer spoiler, pero después lo pueden buscar. Descartes, Matrix, hay muchas. El libro de Matrix, de la película, está muy basado en esta idea, ¿no? Bueno, trato de no hacer spoiler. Sigo con Descartes. Descartes, entonces, o Leibniz, que no nos vamos a meter mucho con Leibniz, van a ser racionalistas, ¿sí? Por el otro lado, tenemos la otra línea, los empiristas. Hume, Locke, Bacon, van a ser autores que van a defender lo empírico, ¿sí? Entonces hay una cita muy famosa en la que uno de estos autores dice, imaginen que yo estoy en una mesa de billar, de pool, y le pego con el taco a una bola blanca, esa bola blanca le pega a la bola negra, y la bola negra entra en el agujero de la mesa de pool. Entonces yo podría decir que la causa por la cual la bola negra entró en el agujero de la mesa de pool es que le pegó la bola blanca. Y que la bola blanca, la causa es porque yo le pegué con el taco. ¿Me siguen hasta acá? Y ahora viene la cosa loca que hacen estos autores. Dicen, en realidad, la idea de causa la estoy poniendo yo. No está en las cosas. ¿Me siguen? Repito, la idea de causa la estoy poniendo yo. De que A causa B y que B causa C. Yo lo único que veo es que un taco de madera se aproxima hasta una bola blanca, hasta un punto muy cercano. Al segundo siguiente la bola blanca se empieza a mover hasta que se aproxima a la bola negra y hasta que el punto que al segundo siguiente la bola negra se empieza a mover. Pero yo no veo que una cosa sea causa de la otra. Yo veo una correlación de hechos. ¿Me van siguiendo? La idea de causa la estoy poniendo yo. Y por lo tanto, ¿qué causa qué? Es algo que yo estoy poniendo por encima de lo empírico. Y puede que yo me esté equivocando. No está en las cosas la causa. Yo lo que veo son hechos y correlaciones de hechos. Ustedes ya están empezando a ver, ya empezaron a ver estadísticas este semestre o el año que viene. O el año que viene van a ver que en estadística hay muchas cosas que te dicen correlación no significa causa. ¿No? Que yo tenga un conjunto de hechos que están relacionados y que van para esa línea no significa que haya una causa común. ¿No? Entonces esta línea va a ir más por lo empírico, va a decir, ojo con poner cosas racionales a los hechos, porque esos son como abstracciones que no están en los hechos, sino que son creaciones nuestras. Y ahí puede haber problemas, podemos inventar. Por eso lo que yo le decía, ¿qué causa la lluvia? Los angelitos, ¿no? Y bueno, empezamos a plantear cosas que no existen, ¿no? ¿Y cómo sé yo? Yo digo, bueno, a ver, ¿por qué cae este vaso? Si lo suelto, ¿por qué cae? La ley de la gravedad. ¿Y no es lo mismo que los angelitos? ¿Ustedes la pueden ver, la ley de la gravedad? ¿La pueden tocar? Ah, no, pero la puedo pensar, dicen los racionalistas. Los angelitos también. La puedo matematizar. A los angelitos también lo puedo matematizar, ¿por qué no? Cada vez que la presión se eleve a tanto, ¿no? Y la humedad baje a tanto, los angelitos van a llorar. Y va a llover a tantos metros por segundo. ¿Ven? El empirista dice, ojito, guarda con esto, que empezamos a idealizar cosas que por ahí no existen. ¿Me siguen? Entonces se da esta guerra entre los racionalistas y los empiristas.
Y la gran síntesis, según Horacio Paz, va a ser Kant. Por eso Kant es el filósofo más importante del siglo XVIII, o sea, de 1700, el siglo de las luces, de la Ilustración. Y ahora nos metemos un poquito con Kant. Vieron que ahora, bueno, les cuento una anécdota. Mi suegra se cayó hace unos días. Se cayó en la casa y se quebró el húmero, este hueso. Entonces, ¿qué hizo? La llevamos al médico. Le sacaron una radiografía. Vieron que ahora la radiografía te llega digital. Bien. Y te llega un informe. Pero uno, ¿qué hace? Antes de ver el informe, ¿qué mira? La imagen, ¿viste? Y te pones ahí, ¿viste? A mirar. A ver qué pasó con mi suegro. Y después mira el informe, ¿o no? Bueno. Suponete que vos ves la placa radiográfica ahora digital, ¿no? O antes era una placa, no sé si todos alguna vez vieron una placa radiográfica, porque capaz que nunca hay que todavía sabe todo digital. Bueno, miras la placa y ¿qué ves? ¿Qué ves cuando vos ves la placa? ¿Ves si está roto o no está roto? ¿O ves si tenés neumonía, pulmonía? ¿O qué ves? Vos ves manchas. Y vos empezás a interpretar. Esto me parece que es un hueso. ¿O no? Acá me parece que está el brazo. O ves la panza, ¿viste? Que te sacan y tenés una pulmonía. Y decís, sí, esto son los pulmones. Llamá a tu amiga, ¿viste? Ya, le manda por WhatsApp a 20 amigos. ¿No te parece que...? ¿Qué dice Kant? Si yo no tengo teoría, no sé cómo funciona la máquina para sacar los rayos, no sé cómo es el cuerpo humano, no entiendo de cómo se imprime esa radiografía, lo que veo en realidad es un caos de sensaciones. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que uno ve? Manchas. Dicho en palabras de Kant, las intuiciones sensibles sin conceptos no nos llevan a ningún lado. Es un caos de sensaciones. Son ciegas, dice Kant. Las intuiciones sensibles sin conceptos son ciegas. O sea, no veo nada, veo manchas. Ese sería un palo para los empiristas. ¿Me siguen los que van a entrar en la segunda temporada de la serie? Decir, che, si yo no tengo conceptos que articulen la experiencia sensible, yo veo manchas. ¿Me siguen? Es la teoría la que me va a articular, los conceptos los que me van a articular la experiencia sensible. Para que yo diga, che, acá está quebrado el hueso. O no, zafamos. Por suerte mi suegra zafamos. No se desplazó solamente un cabrespicio. ¿Siguen? Repito. ¿Qué va a decir Kant? Acá les pongo la frase, para que la tengan. Kant, por algo es Kant. Escribe mejor que cualquiera de nosotros. Esta es la famosa frase de Kant que les estoy contando. Las intuiciones sin conceptos son ciegas, en la primera parte. ¿Se entendió esa frase? Porque es muy densa, ¿no? O sea, si yo les contaba todo esto, vos lees eso y lo repetís como loro, porque no entendés nada. Las intuiciones sensibles sin conceptos son ciegas, o sea, no veo nada en realidad. Yo como... La intuición sensible es lo que yo puedo ver con mis sentidos, sin hacer uso de ningún concepto. Yo veo que meto en un vaso con agua un lápiz y veo que el lápiz se quiebra, ¿no? ¿Se quiebra? Y bueno, yo veo eso. Salvo que yo tenga un concepto que me explique esa refracción del lápiz que parece que se quiebra, yo soy ciego. ¿Se entiende el concepto de ser ciego? Estoy viendo algo que en realidad no es. Entonces, lo que Kant dice, pegándole a los empiristas puros, es las intuiciones sensibles, sin conceptos matráculos que lo articulen, es un caos de sensaciones. Soy ciego, no veo nada. Es las manchas en la placa radiográfica. ¿Vamos bien hasta acá?
No es light lo que estamos contando, ¿no? O sea, estamos explicando cosas muy densas, tratando de hacerlo didáctico y no trivializarlo. Vamos a la otra parte de la frase, que ahora le va a pegar al otro, ¿no? Que eran los racionalistas. Dice, bueno, los conceptos sin intuiciones son vacíos, ¿no? Postular conceptos en el aire, personalmente, pero que yo después no pueda constatarlo empíricamente, es vacío. El angelito que llora y por eso llueve. Eso sería un concepto que no tiene una intuición empírica. Yo no puedo después ir a la realidad y constatarlo. O hacer un experimento donde uno pueda ver, aunque sea el efecto indirecto de eso, ¿no? Si yo digo, la Tierra es el centro del universo y los planetas se mueven a tanta velocidad por segundo, en tal día y tal hora va a aparecer un eclipse. Y efectivamente aparece. ¡Wow! Eso es. Entonces la teoría se ve constatada con un hecho. En este caso una predicción. Anoten. Poder predecir hechos y que se cumplan sería una constatación empírica de un concepto. Por ejemplo, el heliocentrismo. Repito, yo puedo postular conceptos que no se pueden ver, la ley de la gravedad, ¿no? Puedo postular el heliocentrismo, pero eso, si no tiene una constatación empírica, va a ser ese campo vacío. Ahora, si yo hago una predicción que a tal día, a tal hora, por mi teoría, matemáticamente va a aparecer un eclipse de sol, y se da, la clavaste al ángulo. La clavaste al ángulo, claro, porque tu predicción es un hecho sensible, que constata un concepto que a simple vista no se puede ver. ¿Me siguen? Entonces yo puedo postular conceptos, y ahí Kant sale del empirismo puro, dice, yo puedo postular conceptos, si no, no avanza la ciencia. La idea de causa, ¿no? Tiene que estar la idea de causa en algo, pero que tenga un correlato con el empirismo. Con experimentos, con predicciones, con intuiciones, que yo pueda ver algo. Entonces hay un famoso experimento que se hizo que un astrónomo dijo, acá está faltando un planeta en el sistema solar nuestro. Dijo, por todos los cálculos matemáticos, cada tantos kilómetros tendría que haber otra órbita que no hemos encontrado. Y ese planeta debería tener una órbita de tantos años y lo calculó. Entonces dice, no sé en qué lugar de la órbita está el planeta, pero si nos ponemos a ver en ese punto del cielo, en algún momento, ¿qué va a pasar? El planeta va a pasar y vamos a descubrir ese planeta. Efectivamente, se pusieron a mirar ese punto del cielo y en un momento, ¿quién apareció? Ese planeta. Pero los que quieran ver qué planeta es, lo pueden buscar después. Y así se descubrió un planeta del sistema solar. Es otro golazo al ángulo, imagínate. Decir, che, descubrí un planeta por una teoría. Yo postulo que si esto funciona, falta un planeta. Miremos ahí y en algún momento aparece. Eso es lo que dice Kant. Así avanza la ciencia. No es empirismo puro y no es racionalismo puro. ¿Me siguieron? En este caso, el concepto de intuición no es La intuición en este caso no es la intuición. Uno dice, che, yo intuyo que va a llover, ¿vieron? No, la intuición sensible acá es que yo puedo ver, tocar algo. Para acá, el concepto de intuición sensible es yo puedo ver o tocar algo, o experimentar algo. Como yo te digo, bueno, va a venir algo, lo puedo hacer un experimento y predecir y lo puedo ver. No la intuición que uno dice, intuyo que va a salir el 4 en la quiniela. No es esa intuición, esa acepción de la palabra intuición. Está buena la aclaración. Es la intuición sensible, es yo puedo ver y tocar. Decir, que yo suelto esto, se va a caer al piso. Bueno, lo suelto y cae. Intuición sensible. Si queda en el aire, anomalía en la teoría de la gravedad. ¿Por qué hay objetos que quedan en el aire? Y bueno, o arreglo la anomalía o cambio la teoría. Pero hay una intuición sensible que me está contrastando esa teoría que yo planteé, de que todos los objetos caen a tantos metros por segundo por la ley de la gravedad. ¿Se entiende?
Esto se los voy a dejar para que ustedes lo lean, porque no vamos a ver todo hoy, que las corrientes que van a... Kant no va a solucionar el problema totalmente, y van a seguir los positivistas, que van a ser los que van a continuar la línea empirista, y los idealistas, que van a continuar la línea de los racionalistas. Vienen después, la próxima clase, cuando ustedes lean, podemos profundizar un poquito con eso. Yo ahora lo que me voy a... No sean guarderos, no sean guarderos. Yo ahora lo que voy a... 15 minutos así explico el texto de Kant. Y nos vamos. Sí, yo sé que tenían ganas de ver a Kant ahora, pero bueno. Acá tienen videos, ven, de Kant para ver todo lo que yo les conté. Bueno, les cuento de Kant y nos vamos. El texto de Kant, se llama ¿Qué es la ilustración? Es un texto chiquito. Kant es un llamado a construir el proyecto de la ilustración. Repito, el texto se llama ¿Qué es la ilustración? Acuérdense que ilustración es sinónimo, ¿no? Podríamos decir de modernidad, ¿no? de la luz, del iluminismo. Kant dice en ese texto ¿qué es la ilustración? Es un llamado, ¿sí?, de Kant para construir este proyecto de la ilustración. Él está en una época, estamos hablando por ese Kant, siglo XVIII, 1700, donde todavía hay monarquías, hay príncipes. Entonces él está haciendo un llamado a construir esta ilustración. Kant empieza diciendo, el hombre es autoculpable de su minoría de edad. Una pluma tiene Kant. El hombre es autoculpable de su minoría de edad. O sea, no le pega a los reyes, ¿ven? No le pega a la iglesia. Fino, tipo, ¿no? La iglesia está. Dice, el hombre es autoculpable de su minoría de edad. ¿Qué significa ser menor de edad en términos kantianos? De que hay alguien que piensa y decide por vos. Cuando uno es menor de edad, hay otro que piensa y decide por vos. Y él dice, las causas de la minoría de edad son la pereza y la cobardía. Ahí te mete el pecho. Las causas de la minoría de edad son la pereza y la cobardía. Es más fácil que otro decida por vos, ¿no? Esto es como una pareja, no vamos a entrar en terapia, pero cuando tenés uno que te dice, sí, mi amor, lo que vos digas, sí, ¿querés que comer? Sí, ¿querés comer? Sí, claro, decide por el otro y vos después te hartás. Estaba bueno al principio porque lo podías manejar, o la podías manejar, pero después te hartás y terapia. Eso es para operar. Siempre me engancho con uno que hace todo lo que yo quiero, pero después, ¿por qué siempre quiero complacer a los demás? Después otro día si quiero lo charlamos. Kant dice pereza y cobardía. Y ahí mete presión. ¿Sí? Kant va a decir, el ser humano tiene que hacer un nuevo uso de la razón. Y él va a dividir dos dominios. El uso de la razón pública y el uso de la razón privada. Nos va a enseñar a usar la razón, nos va a intentar promover un uso distinto de la razón. Es decir, bueno, uno vive en una sociedad. Yo por clase, y bueno, no puedo colgarme y dar otra cosa. O hacer lo que yo quiera. Estoy en una universidad, estoy dando una cátedra. Entonces, si bien tengo libertad, tengo que hacer un uso diferente de la razón. Entonces va a decir, hay uso privado donde yo tengo que limitar mi libertad. ¿No? Estoy trabajando, me piden hacer algo, bueno, lo tengo que hacer. Pero hay un uso público donde yo tengo que ser libre. Estamos deliberando acerca de lo justo, de lo correcto, de lo que habría que hacer en nuestra comunidad, ¿no? En nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra plaza, en nuestro consorcio del edificio en Nueva Córdoba. Yo tengo que hacer un uso público de la razón, dice Kant. Es otra dimensión, donde yo no puedo dejar que otro decida y piense por mí. Y así se construye una sociedad moderna. Para Kant,
el ser humano, si busca solamente ser feliz haciendo lo que le conviene, termina siendo una sociedad peor. ¿Vieron cuando cada uno quiere pasar primero con el auto o pasar con el... y después el caos, ¿no? Cuando si todos hacemos lo que hay que hacer, la sociedad funciona mejor. Pero no porque alguien te lo imponga por fuera, sino Kant dice, haciendo uso de la razón, vamos a llegar a principios éticos universales. Kant cree que así como existe la ley de la gravedad, que solamente se puede acceder a través del uso de la razón, no se puede ver, no se puede tocar, la ley moral ya no puede provenir de la religión o de un rey, sino que cada uno de nosotros tiene que autónomamente, ¿se acuerdan la palabra autónomamente? Llegar a la ley moral, haciendo uso de la razón. Fui muy rápido, soy profe de primer año, vuelvo a repetir. Kant, siguiendo a Newton contemporáneo también, ley de la gravedad, impactado por eso de que hay una ley que no se puede ver, no se puede tocar, pero que es real y se puede pensar, Kant dice, así mismo va a ser la ley moral. Y habilita la ética. Una sociedad moderna no se puede regir por la religión. La religión tiene que quedar en el ámbito privado de cada uno, tiene que haber libertad de culto. Cada uno puede creer en lo que quiera. Pero en el ámbito de lo público, para dirimir, para deliberar acerca de lo correcto, de lo que hay que hacer un uso público de la razón, y ahí la ley moral solamente puede provenir de la razón, no de la fe. Separa en ámbitos la razón de la fe. Porque es lo único que nos va a permitir vivir como sociedad democrática, plural, donde se respete el culto de cada uno, que no quiera creer en nada, no cree en nada, pero eso es algo que va a quedar en el ámbito privado de cada uno. El ámbito público, lo que está bien o lo que está mal, lo va a definir la ética, y la ética es encontrar esa ley moral a la que se accede, común para todos, universal, a la que se accede a través del uso de la razón. Esa es un poco la propuesta kantiana. Obviamente después Kant tiene un montón de críticas. Temporada que viene. La razón privada es esa razón que tiene que ser limitada, tiene que ser cercenada, dice Kant. Esto de que vos no podés hacer en muchos ámbitos lo que vos quieras. Decir, como estoy en la sociedad moderna, bueno, si yo me quiero acá, no sé, sacar la ropa y ponerme a bailar, lo hago. No estoy diciendo que eso es la ilustración. La ilustración es un proyecto en el cual vamos a ir construyendo una sociedad mejor si dividimos la razón en dos. En el uso privado, vos obedeces, vas a la universidad, te tenés que comportar como alumna, yo como profe, pero en el ámbito de lo público, cuando deliberemos acerca de lo que hay que hacer, de lo que está bien, ahí el uso tiene que ser libre. Y no que alguien piense por vos, decida por vos. Tu papá, el sacerdote, el rey, lo que sea. Tiene que haber autonomía. Pero no para pensar lo que a vos se te cante y hagas lo que te parezca, de manera egoísta, sino tratar de encontrar principios universales, como la ley de la gravedad, que guíen la acción de todos. Entonces va a decir, bueno, ¿está bien o está mal cruzar el semáforo en rojo? Y Kant no va a decir, hacer un uso libre de la razón y hacer lo que te pinte. Kant va a decir, no. ¿Estarías dispuesto a que todo el mundo cruce el semáforo en rojo? ¿Podríamos vivir en una sociedad así? No. ¿Estarías dispuesto a que otro te lo haga a vos? No. Entonces no lo tenés que hacer. Pero ya no es porque hay los 10 mandamientos, hay un rey, está tu papá que te lo dice, sino porque vos te das cuenta sola, autónomamente, lo que tenés que hacer. Y eso construye una sociedad moderna. El problema para acá no es encontrar esa ley, sino hacerlo. Una vez que sabe lo que está bien y no lo hace, porque no le conviene, porque no le gusta, porque es muy difícil. Pero para acá el problema no es encontrar la ley moral. La ley moral la vamos a encontrar haciendo uso de la razón. Fin por hoy. Demasiado, sí, lo sé, too much. Gente, a leer Kant, a leer Paz, espero que les haya sido, no sé si útil, entretenido, pero que les sirva para estudiar. Me quedo por si alguien tiene alguna duda. Nos vemos. En Meet también, si tienen alguna duda, consultan. Espero que haya servido. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Buena semana. Me quedo por si alguien tiene alguna duda.
la profe, Bien, todo bien. consulta. Que yo tenía que hacer un cambio de turno en Andrei, porque se me interpone esta materia en una de escuela de Bien. pero no me dijo que no, que me debe usar, que no se me ha juntado en el trabajo, en el Sí. Es solamente por superposición. claro. ¿Y preguntaste en la SAE? Sí, pregunté, o sea, no me dijeron que ganamos el cambio, pero bueno, no me dejaron. O sea, yo lo que te quería preguntar, yo estuve preguntando a un profe, no era otro, Sí. de que, bueno, como no toman asistencia en práctico, que bueno, o sea, porque a mí se me interponen los lunes. Bien. Porque los lunes vengan a la tarde, no sé si puede ser. Y, Nuestra materia. Nosotros no tomamos asistencia, pero nosotros no tenemos la comisión de la tarde es otro profe, otro, digamos. también lo que Claro, vos deberías cursar con una división. Nosotros, lo que sí, si vos un día tenés que faltar acá, no pasa nada, porque nosotros no te vamos a tomar asistencia. Es por una cuestión de que no te atrases con las clases. Digamos, yo de mi parte no tengo problema que vos, si un lunes, ¿no? O venís un lunes acá y un lunes allá, no tengo problema que vos hagas eso. Los lunes se me interponían otros materias. Claro, pero nosotros no tenemos problema que vos hagas eso. Lo que sí, si vos necesitas cambiarte, yo ahí no tengo injerencia porque no sé cómo es eso, si te autoriza SAE o no. Sí, sí. No, bueno, si puedo hacer eso, genial, entonces. Dale, yo de mi parte no te vamos a tomar asistencia ni los lunes ni los miércoles acá. Así que vení los días que puedas. De última, el día que no podés, pedile a algún amigo o algún compañero que te pase lo que vimos, porque lamentablemente, como no quedan grabadas las clases, no la vas a poder ver grabada. Igual tenés el cronograma, sabes lo que se está yendo, se está viendo, vas a tener las hojas de ruta, siempre vamos a hacer repaso de los temas, así que última que podés también ponerte al día. Bien. Muchas gracias. Dale. Material, es unidad 1, 2 y 3, y más lo del aula, digamos, que son como otros PDF aparte. Claro, ustedes lo que va para el parcial, si estricto, es lo que dice de dónde estudiamos. Claro, Eso es lo que vos tenés que estudiar sí o sí. Todo lo otro que dice recursos del aula, es como vimos hoy lo de los barquitos. Exacto. Yo les recomiendo que lo usen, pero no es que lo tenés que estudiar sí o sí para el parcial. Solamente lo que dice de dónde estudiamos. Igual que lo que sí va es lo que dice de dónde estudiamos. Está en la nota de cátedra, está en lo de FA. Sí, mira, si vos entras acá, vas acá donde dice de dónde estudiamos, ¿ves? Todo esto es lo que va. Todo esto es lo que va, de dónde estudiamos. Eso es lo obligatorio. Y va a entrar toda la unidad 1 y más o menos hasta Klimovsky. Sin racionalidad, ¿no? Sin racionalidad, más o menos. Pero por ahí yo la última semana le voy a avisar. Sí, dale. Chicas. Hola, una consulta. Dime.